Piensa en una ciudad que lleva días sin dormir del todo. Una ciudad cuyas calles se han ido llenando semana tras semana con familias que viajan desde aldeas lejanas, desde regiones distantes, desde rincones del mundo donde el hebreo ya se mezcla con el griego y el arameo en las mismas conversaciones. Tiendas improvisadas en cada espacio libre, animales atados en los patios, el olor del humo mezclado con el del polvo levantado por miles de pies en calles de piedra, que no fueron diseñadas para tanta gente. Esa era Jerusalén en tiempos de la Pascua. Y en ese escenario específico, en esa ciudad específica, en esa semana específica del año que los estudiosos ubican alrededor del 33 de nuestra era, ocurrió una noche que cambiaría la historia de la fe cristiana para siempre. Una noche que comenzó con una mesa preparada, continuó con pan partido y copa compartida, y terminó en un jardín oscuro, donde un hombre oraba de rodillas, mientras sus compañeros más cercanos no podían mantenerse despiertos. Esa noche es lo que la tradición cristiana llama el Jueves Santo, y lo que vamos a hacer hoy es intentar reconstruir cómo fue de verdad. No como un símbolo en un calendario litúrgico, sino como una noche real, en una ciudad real, entre personas reales que no sabían todavía el peso de lo que estaban viviendo. Para entrar en esa noche con la profundidad que merece, primero hay que entender el ambiente en que ocurrió, porque la escena de la última cena no fue íntima en el vacío, fue íntima en contraste, íntima a pesar del ruido, del movimiento, del apretujamiento de miles de personas que habían subido a Jerusalén para celebrar la Pascua, la festividad más significativa del calendario hebreo. El judaísmo del siglo I organizaba la vida entera de sus comunidades alrededor del templo, de la ley y de la memoria de la libertad. La Pascua era el corazón de esa memoria. Era el momento del año en que el pueblo recordaba corporalmente que Dios había sacado a Israel de la esclavitud en Egipto, que había partido las aguas, que había guiado a su pueblo por el desierto, que había cumplido una promesa que ninguna potencia humana podía haber cumplido sola. Y esa memoria no era solo recuerdo, era identidad, era fundamento, era razón de existir como pueblo. Celebrar la Pascua no era asistir a un evento, era actuar dentro de la historia más importante que ese pueblo conocía. Si este tipo de reconstrucción histórica y espiritual te genera curiosidad, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte los próximos temas. Activa la campana de notificaciones. Sigamos reconstruyendo esa noche. Jerusalén, en tiempos de fiesta, era una ciudad transformada. Los cálculos de los historiadores sobre la población de la ciudad en el período del Segundo Templo varían, pero hay consenso en que durante las grandes festividades de peregrinación, el número de personas presentes podía multiplicarse varias veces respecto a la población habitual. Peregrinos llegaban desde Galilea, desde la Decápolis, desde Egipto, desde Roma, desde Babilonia, desde todas las comunidades de la diáspora judía que podían costear o alcanzar el viaje hasta la Ciudad Santa. Algunos venían cada año, otros lo hacían una sola vez en la vida, y ese viaje representaba el cumplimiento de una promesa hecha en la juventud o en un momento de crisis. La ciudad entera se convertía en un organismo vivo y desbordado. Las posadas llenas, las casas de familias acomodadas con huéspedes en cada habitación disponible, los patios exteriores del templo, resonando con el intercambio de monedas y la venta de animales para los sacrificios. El ruido era constante, la expectativa también, pero esa expectativa no era únicamente religiosa, era también política. Y aquí está uno de los elementos de contexto que más peso le da a la escena del Jueves Santo. El Imperio Romano controlaba Judea con una presencia que los peregrinos no podían ignorar. Los soldados romanos aumentaban su visibilidad durante las festividades de peregrinación,
precisamente porque la concentración masiva de judíos devotos en Jerusalén era siempre un momento de potencial inestabilidad para las autoridades imperiales. El gobernador romano Poncio Pilato, que habitualmente residía en Cesarea Marítima, viajaba a Jerusalén durante esas semanas para supervisar la situación de cerca. La tensión entre el dominio romano y las aspiraciones de un pueblo que celebraba anualmente su liberación de la opresión era una tensión que nunca desaparecía del todo, y que, en ciertos momentos, podía convertirse en algo mucho más peligroso. Los sumos sacerdotes y las autoridades del templo actuaban como mediadores de un equilibrio frágil. Mantener el orden suficiente para que los romanos no intervinieran directamente, mientras preservaban la vida religiosa de la comunidad con la mayor autonomía posible. En ese tablero de fuerzas complejas, la figura de Jesús había entrado en Jerusalén días antes sobre un asno, mientras la gente tendía mantos en el camino y aclamaba su nombre. Eso no era un detalle invisible para nadie que entendiera cómo funcionaba ese mundo. Dentro de ese contexto de ciudad en ebullición, los discípulos prepararon el lugar para la cena. Los relatos de los evangelios sinópticos describen cómo Jesús envió a 2 de sus discípulos a encontrar un espacio disponible, con indicaciones que parecen haber sido previamente acordadas con alguien de confianza en la ciudad. La sala que encontraron, descrita en el texto griego con un término que sugiere un espacio amplio en un piso superior, tenía que estar lista para recibir a un grupo de personas en una cena que iba a ocurrir en el marco de la Semana Pascual. Preparar esa cena en el siglo I implicaba mucho más que llevar comida a una mesa. Implicaba conseguir los ingredientes en una ciudad saturada de peregrinos que también necesitaban lo mismo. Preparar el pan sin levadura que caracterizaba esos días de fiesta, asegurarse de tener vino suficiente, disponer el espacio para que los comensales pudieran reclinarse en la forma habitual de las cenas formales de ese período, donde no se comía sentado en sillas frente a una mesa alta, sino recostado en cojines alrededor de una mesa baja, en la postura que en el mundo mediterráneo antiguo era la señal de que esa comida no era un almuerzo de trabajo, sino una reunión deliberada, una mesa de iguales, un espacio de pertenencia. Es importante hacer aquí una pausa honesta sobre los límites de lo que podemos reconstruir con certeza. Los estudiosos llevan siglos debatiendo la relación exacta entre la Última Cena y la Cena Pascual judía. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, presentan la cena como celebrada la misma noche en que comenzaba la Pascua, según el calendario hebreo. El Evangelio de Juan, en cambio, ubica la crucificación en el momento en que se sacrificaban los corderos en el templo, lo que sugeriría una cronología diferente. Esas tensiones textuales son reales, y los exegetas las han trabajado con rigor desde los primeros siglos. Lo que está claro en todos los relatos es que la cena ocurrió en el contexto de la Semana Pascual, cargada de su simbolismo, y que Jesús eligió ese momento para dar un nuevo sentido al pan y al cáliz. La cronología exacta es debatible. El peso de lo que ocurrió en esa mesa, no. La sala, entonces, estaba preparada. Los discípulos habían llegado. La noche había comenzado a bajar sobre Jerusalén con esa mezcla de quietud y electricidad que tienen las noches de grandes festividades. El sonido lejano de grupos cantando salmos, el resplandor de antorchas en las calles estrechas, el aire todavía cargado con el humo de los sacrificios del templo que había dominado el día. Y en ese espacio reservado, apartado del ruido de la ciudad pero no del todo lejos de él, Jesús se sentó con los 12. Lo que siguió a continuación fue una secuencia de gestos y palabras que los testigos recordarían el resto de sus vidas y que la comunidad cristiana nunca dejaría de repetir. Tomó el pan, lo partió, dijo que era su cuerpo, entregado. Tomó la copa, la ofreció,
dijo que era su sangre del nuevo pacto, derramada. Esas frases, registradas con variaciones menores en los 3 evangelios sinópticos y en la primera carta de los Corintios, donde Pablo las transmite como tradición recibida ya en los años 50 del primer siglo, son el núcleo de lo que la tradición cristiana llamaría la Eucaristía, una palabra griega que significa acción de gracias, un gesto que no se comprendería en su plenitud hasta después de la resurrección, pero que aquella noche ya cargaba un peso que los presentes debieron sentir sin poder articularlo todavía. El Evangelio de Juan no incluye el relato de la institución de la Eucaristía de la misma forma que los sinópticos, pero añade algo que los otros no desarrollan con la misma intensidad: el lavado de pies. Antes de la cena, o en algún momento de ese encuentro, Jesús tomó una toalla, llenó una vasija con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos uno por uno. En el mundo del siglo I, lavar los pies era la tarea del sirviente más bajo de un hogar, la persona con el menor estatus posible dentro de la jerarquía doméstica. Que el maestro, la figura de autoridad que sus seguidores habían comenzado a llamar Señor y a reconocer como alguien de autoridad excepcional, se arrodillara y realizara ese gesto fue suficiente para que Pedro protestara de inmediato. La respuesta que Jesús da a esa protesta, que si no lo deja lavarle los pies no tendrá parte con él, abre una de las enseñanzas más desconcertantes y más radicales de toda esa noche. El poder no es para dominarse, sino para servirse. El que lidera no está por encima del que sirve. Y esa inversión no era una metáfora amable. Era una declaración que chocaba frontalmente con cada estructura jerárquica del mundo romano y del mundo religioso de su tiempo. Pero la noche también llevaba sombras dentro. Entre el pan y el vino, entre el lavado de pies y las palabras de despedida, Jesús dijo algo que cayó sobre la mesa como una piedra en agua quieta. Uno de los presentes iba a entregarlo. El texto describe la reacción de los discípulos con esa palabra griega que suena a perplejidad y dolor al mismo tiempo. Cada uno comenzó a preguntarse a sí mismo si acaso era él. Esa escena, con su mezcla de confusión, lealtad herida y miedo, es uno de los momentos emocionalmente más complejos de toda la última cena. No había en esa sala una atmósfera de serenidad mística sin nubes. Había amor genuino y también la conciencia de que algo estaba quebrándose. Había confianza construida durante años de caminar juntos y también la sombra de una traición que ya estaba en movimiento. Judas, según los relatos, salió en algún punto de la noche hacia la oscuridad. Y el texto de Juan dice simplemente: era de noche. Esas 3 palabras cargadas hacen más que describir la hora. Describen el estado del mundo en ese momento. Juan también incluye en su versión de esa noche lo que los estudiosos llaman el discurso de despedida, una serie de enseñanzas extensas que Jesús dirige a sus discípulos después de la cena y que ocupan varios capítulos del Evangelio. En esas palabras aparecen algunas de las frases más citadas de todo el Nuevo Testamento. La promesa del Espíritu Consolador, la imagen de la vid y los sarmientos, el mandamiento nuevo de amarse unos a otros como Él los había amado, y la oración sacerdotal del capítulo 17, donde Jesús ora por sus discípulos y por todos los que creerían a través de ellos. Esa oración, pronunciada en voz audible para los presentes, tiene algo de testamento. Algo de alguien que está poniendo en orden lo que necesita quedar dicho antes de que el tiempo se acabe. La urgencia no es desesperación, pero tampoco es tranquilidad superficial. Es la concentración de alguien que sabe exactamente lo que viene y elige. Aún así, continuar. También dentro de esa noche, los evangelios registran una conversación que agrega otra capa de tensión al retrato emocional del Jueves Santo. El anuncio de la negación de Pedro. Jesús le dice directamente que antes de que el gallo cante 2 veces,
Pedro lo habrá negado 3. La respuesta de Pedro es inmediata y apasionada. Aunque todos los demás fallen, él no. Aunque tenga que morir con él, no lo negará. Hay algo profundamente humano en esa declaración, no porque sea falsa en su intención, sino porque es completamente sincera y completamente incorrecta al mismo tiempo. Pedro en ese momento dice lo que siente con toda la fuerza que tiene, y eso hace que la escena sea todavía más dolorosa de lo que sería si fuera simplemente un hombre mintiendo. Es un hombre que no conoce todavía los límites de su propia valentía bajo presión. Esa brecha entre la lealtad declarada y la lealtad real en el momento de la prueba es una de las líneas más honestas de todo el relato evangélico. Cuando la cena terminó, el grupo salió. Dejaron atrás la sala, el pan que quedaba sobre la mesa, el calor de las lámparas encendidas. Las calles de Jerusalén debían estar más silenciosas a esa hora que durante el día, pero no completamente vacías. La noche pascual era una noche de vigilia para muchas familias, y los sonidos de la ciudad en fiesta todavía se filtraban entre las piedras. El grupo atravesó la ciudad y bajó al Valle del Cedrón, cruzó el arroyo y subió a un huerto en el Monte de los Olivos, conocido como Getsemaní. El nombre, en arameo, hace referencia a un lagar de aceite, un espacio entre olivos viejos y tierra oscura que los discípulos conocían bien porque Jesús acostumbraba ir allí. Y en ese lugar, en esa hora, ocurrió algo que los evangelios describen con una honestidad que resulta difícil de leer sin que algo se mueva adentro. Jesús se apartó un poco de los discípulos, les pidió que vigilaran, y comenzó a orar. Las palabras que los evangelios registran de esa oración son escasas pero demoledoras. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Esa tensión entre el deseo humano de que el sufrimiento no llegue y la entrega voluntaria a lo que viene es el corazón teológico y emocional del Getsemaní. No hay en esa oración una figura invulnerable que atraviesa la noche sin ser tocada. Hay un hombre que siente el peso de lo que se aproxima, que lo nombra, que pide que sea de otra manera si es posible, y que sin embargo no se mueve de donde está. Lucas, que en su evangelio tiene fama entre los estudiosos por su sensibilidad hacia los momentos de sufrimiento humano, añade un detalle que no aparece en los otros: el sudor de Jesús cayendo como gotas de sangre al suelo. Sea ese detalle una descripción literal de un fenómeno fisiológico o una imagen de intensidad extrema, lo que transmite es lo mismo. Aquella oración no fue serena, fue una batalla. Mientras tanto, los discípulos dormían. Habían sido llamados a vigilar y no podían mantenerse despiertos. Jesús volvió a ellos 3 veces y los encontró dormidos las 3. En el Evangelio de Marcos, el más austero de los 4 en sus descripciones, hay una frase que captura ese momento con una simplicidad que golpea más que cualquier elaboración. No sabían qué responderle. No había excusa suficiente, no había explicación que alcanzara. El cansancio era real, el dolor de ojos era real, la incomprensión de lo que estaba ocurriendo también era real. Y esa combinación de fragilidad humana, de límite físico y de no entender todavía es lo que hace que la escena del Getsemaní sea tan reconocible para cualquier lector, que alguna vez haya sido llamado a algo que excedía sus fuerzas en ese momento. La noche del Jueves Santo no terminó en el huerto con la oración de Jesús. Terminó con el sonido de pasos en la oscuridad, con antorchas encendidas acercándose entre los olivos, con el saludo que Judas dio a Jesús con un beso, la señal que habían acordado con los que venían a detenerlo. El arresto que siguió fue el momento en que la noche pasó de la tensión contenida a la ruptura abierta. Uno de los discípulos sacó una espada. Hubo violencia, hubo confusión, y luego los discípulos huyeron.
El texto de Marcos incluye incluso la imagen de un joven que escapó dejando su manto en las manos de los que querían agarrarlo, corriendo desnudo en la oscuridad. Una imagen brutal y verídica de cómo se deshacen los grupos humanos bajo presión extrema, cada uno buscando la salida más rápida, el instinto de supervivencia, corriendo más rápido que cualquier declaración de lealtad hecha horas antes en una sala iluminada. Jesús fue llevado. La noche del Jueves Santo se había convertido en el inicio de algo que en pocas horas más llevaría a la crucificación. Pero lo que importa para entender ese Jueves Santo en toda su densidad es no saltarse el trayecto. Es no ir directamente desde la última cena hasta el Viernes Santo, como si la noche entre las dos fuera solo un paso de transición. Lo que ocurrió en esas horas fue una noche completa, con toda la textura que tiene cualquier noche en que el mundo de alguien se quiebra. Hubo conversación y silencio, hubo pan y copa. Hubo gestos que nadie entendió en el momento, pero que quedarían grabados para siempre. Hubo oración en la oscuridad. Hubo discípulos que dormían cuando debían estar despiertos. Hubo un beso, que fue una traición y una huida en la que nadie salió bien parado. Para reconstruir esa noche con fidelidad, hay que permitir que sea lo que fue. Una noche humana hasta los huesos, dentro de una ciudad que celebraba la liberación más antigua de su memoria, mientras en un jardín oscuro, el hombre que había partido el pan y ofrecido la copa, se quedaba solo con su oración y con lo que venía. Jerusalén, en la noche del Jueves Santo, era al mismo tiempo la ciudad más sagrada del mundo para el judaísmo del primer siglo y el escenario de la traición, la huida y el arresto que comenzaban a mover los hilos del acontecimiento más central de la fe cristiana. Esa doble realidad, la grandeza del momento y la fragilidad de los que lo vivían, hace al Jueves Santo imposible de reducir a una imagen simple. Es la noche entera, desde que la sala fue preparada hasta que el grupo fue disuelto por la oscuridad y el miedo. Es la historia de cómo una mesa se convierte en alianza, cómo una copa se convierte en promesa, y cómo la misma noche que comenzó con pan partido puede terminar con una comunidad dispersa y un hombre solo frente a lo que nadie más podía enfrentar por él. Lo que resulta más fascinante cuando se estudia la arqueología y la historia del Jerusalén del primer siglo es la posibilidad de reconstruir, aunque sea en parte, cómo era físicamente la ciudad donde ocurrió esa noche. La Jerusalén de Herodes el Grande, que había muerto décadas antes pero cuya huella arquitectónica seguía dando forma a la ciudad, era un lugar de contrastes visuales extraordinarios. El templo reconstruido era una de las edificaciones más imponentes del mundo mediterráneo de su tiempo. Sus muros de piedra caliza blanca resplandecían bajo el sol de Judea y podían verse desde kilómetros de distancia. La plataforma sobre la que se asentaba, sostenida por muros de contención masivos, era una obra de ingeniería que impresionaba incluso a los visitantes romanos acostumbrados a la grandeza imperial. Pero a los pies de esa grandeza monumental, la gente vivía en calles de apenas metros de ancho, en casas de 2 o 3 plantas con espacios reducidos, donde el agua venía de cisternas en la roca y los mercados saturaban el aire de especias, animales y humanidad concentrada. Esa ciudad, en el periodo de la Pascua, estaba al límite de su capacidad, y en ese límite, en ese borde entre la grandeza sagrada y la fragilidad cotidiana, transcurrió la noche del Jueves Santo. Los salmos que el grupo habría cantado al final de la cena forman parte de lo que la tradición judía llama el Halel, un conjunto de salmos de alabanza que se recitaban o cantaban como parte de la liturgia pascual. Los salmos 113 al 118 componen ese Halel, con un contenido que medita sobre la fidelidad de Dios en la angustia, sobre la liberación que llega cuando todo parece perdido, sobre la piedra desechada que se convierte en piedra angular.
Que esos fueran los salmos con que Jesús y sus discípulos cerraron la cena no es un detalle litúrgico menor. Es parte del tejido de significado que esa noche llevaba consigo desde mucho antes de que comenzara. Las palabras que habían cantado juntos, las imágenes de los salmos que resonaban todavía en el aire mientras caminaban hacia el huerto, cargaban dentro de sí un peso profético que solo se volvería visible a la luz de lo que ocurriría en las horas siguientes. En ese momento, para los discípulos que salían de la sala con el sabor del vino todavía en la boca, esos salmos probablemente sonaban como lo que siempre habían sonado, las palabras conocidas de una noche sagrada. Lo que no podían saber todavía es que estaban caminando dentro de ellos. Hay una pregunta que vale la pena plantearse al reconstruir la noche del Jueves Santo, y es una pregunta que los textos no responden directamente, pero que la imaginación histórica puede sostener con honestidad. ¿Qué entendieron los discípulos esa noche? La respuesta que los propios evangelios sugieren es incómoda pero honesta. Muy poco, en el momento. Juan, que escribe desde la distancia de décadas y desde la perspectiva de alguien que ya sabe cómo terminó todo, incluye con frecuencia observaciones que señalan que los discípulos no comprendieron tal o cual cosa sino hasta después de la resurrección. Las palabras sobre el pan y el vino, el gesto del lavado de pies, las enseñanzas del discurso de despedida, todo eso fue recibido por personas cansadas, confundidas, asustadas en un nivel que todavía no nombraban, sin el marco de referencia necesario para organizar lo que estaban experimentando. La fe que brotaría de esa misma comunidad en los meses y años siguientes fue construida sobre la relectura de esa noche a la luz de lo que vino después. Pero la noche misma, vivida desde adentro, fue más oscura y más confusa de lo que cualquier representación devocional suele mostrar. Y esa oscuridad, esa confusión genuina, es parte de su verdad. El Jueves Santo del año 33 de nuestra era no fue una fecha en un calendario que alguien marcó de antemano como histórica. Fue una noche que llegó como llegan todas las noches, con sus horas y sus sombras, en una ciudad que no sabía todavía que estaba siendo el escenario de algo que se seguiría recordando 2000 años después. Los peregrinos que celebraban la Pascua en sus casas y en sus grupos, esa misma noche, no sabían lo que ocurría en una sala en el piso superior de una casa de la ciudad, ni en un huerto al otro lado del Cedrón. La historia que cambiaría la fe de millones de personas se estaba escribiendo en la oscuridad, en el silencio incómodo de los que no entendían todavía, en la oración de rodillas de un hombre que pedía que la copa pasara, y que sin embargo no se movía de donde estaba. Eso es el Jueves Santo, no una ceremonia sin peso, ni un símbolo sin historia. Una noche real, entre piedras reales, con personas reales que cargaron con más de lo que podían y siguieron caminando de todas formas. Si este video te hizo sentir algo que normalmente no se encuentra en una clase de historia, dale like ahora mismo. Ese gesto ayuda a que este contenido llegue a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que el próximo video llegue directamente a ti. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de esta reconstrucción del Jueves Santo te impactó más? ¿La ciudad de Jerusalén en plena Pascua, lo que ocurrió en la mesa, la oración en el Getsemaní o la dispersión de los discípulos? Nos vemos en el próximo video.